Capítulo 191. Sully. Alto. ¿Qué estás haciendo a plena luz del día? Tan pronto como terminaron de hablar, todos sintieron una ráfaga de viento que pasó a su lado y, de repente, apareció frente a ellos una mujer llena de espíritu heroico. Vestía una túnica blanca y tenía los ojos rasgados. La mujer llevaba una espada pesada en su espalda, y todo su cuerpo emitía una densa intención asesina que era incomparablemente feroz y hacía imposible que los demás la miraran directamente. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a interferir en los asuntos de la banda del dragón pez? La mujer de la cicatriz no tenía miedo. Levantó el sable largo que tenía en la mano y apuntó a la mujer. No importaba, ella seguía siendo una cultivadora del nivel celestial. ¿Cómo podía asustarse tan fácilmente por las palabras de la otra parte? Jeje, tantas mujeres acosando a un solo chico. ¿No te da vergüenza? La mujer vestida de blanco entrecerró los ojos y se burló. HMPH, esta persona mató al maestro del salón de nuestra banda del dragón pez. Sus crímenes son imperdonables. Te sugiero que te mantengas al margen de esto. De lo contrario, no me culpes por ser descortés. Dijo enojada la mujer con la cara llena de cicatrices. Al oír esto, la mujer vestida de blanco miró primero el cadáver que parecía una Barbie King Kong en el suelo, luego miró a King Hue y dijo con rectitud. ¿Es eso correcto? Creo que es más probable que esta persona tenga malas intenciones hacia este joven por lo que la mataron, ¿verdad? La mujer con la cara llena de cicatrices se quedó sin palabras de inmediato. Después de todo, era la verdad. Ni siquiera ella pudo evitar tener malos pensamientos después de ver a King Hue, y mucho menos a ese maestro del salón Yan, que era incluso más lujurioso que ella. HMPH, deja de tonterías. Esto no tiene nada que ver contigo. Ya que él mató al maestro del salón de nuestra banda del dragón pez, debe pagar el precio. Después de un momento de silencio, la mujer con la cara de cicatriz gritó con severidad. Lo siento, pero no puedo evitar intervenir cuando veo una injusticia. Ya que te niegas a reconocer tus errores, veamos si tu sable es más rápido o mi espada es mejor. En ese punto, la mujer vestida de blanco hizo una pausa y continuó. No, ni siquiera mereces que mi espada te mate. Tú. La mujer de la cicatriz estaba furiosa. Estás cortejando a la muerte. Tan pronto como terminó de hablar, el aura de un experto en la cima del escenario celestial se elevó instantáneamente hacia el cielo y provocó que la hierba circundante se balanceara continuamente. Al ver esto, los demás miembros de la banda del dragón pez se dispersaron rápidamente y gritaron al unísono. El jefe es poderoso. El jefe es poderoso. Escenario Peakeaven, ¿eh? Frente a la mujer con la cara llena de cicatrices y cuyo aura se había liberado por completo, la mujer vestida de blanco frunció los labios con desdén y se volvió hacia King Hue. No te preocupes, no tengas miedo. La hermana mayor te protegerá. King Hue. Ayer había sido acosado por una mujer y hoy estaba siendo protegido por una mujer. Realmente no sabía si reír o llorar. Hola, quizás ese era el problema de ser demasiado guapo. N/O/B/B/jn.c/om. Toma esto, corte dragón. La mujer de la cicatriz agitó su gran sable, dejando tras de sí imágenes residuales. Cortó a la mujer de túnica blanca con suficiente poder para partir en dos una pequeña montaña. Te sobreestimas a ti mismo. La mujer vestida de blanco estiró sus delgados dedos y los levantó ligeramente. Elevar. En un instante, se extendió una aterradora fluctuación de energía espiritual. Con la mujer vestida de blanco como centro, rápidamente formó un círculo de ondas de energía visibles que envolvieron a todos los miembros de la banda del dragón pez, incluida la mujer de la cicatriz en la cara. Entonces, la mujer con la cara llena de cicatrices se quedó congelada como si la hubieran inmovilizado con un hechizo inmovilizador. No podía moverse en absoluto. La energía espiritual emitida por el sable largo también quedó congelada en el aire, luciendo excepcionalmente extraña. Un dominio, eres un experto en Supreme Stage. La mujer de la cicatriz abrió la boca con horror. Así es, la mujer vestida de blanco había activado un poder de dominio que solo los expertos del nivel supremo y superiores podían usar. Lógicamente hablando, el dominio de un experto en la etapa suprema podría, como máximo, limitar la velocidad de un experto en la etapa celestial, especialmente porque la mujer con cicatriz ya había alcanzado la cima de la etapa celestial. Sin embargo, la mujer vestida de blanco logró congelar a la mujer de la cicatriz en su lugar, por lo que se pudo ver cuán poderosa era. Adivinaste bien. Lástima que no haya recompensa. La mujer vestida de blanco sonrió y dijo feliz. ¡No!
La mujer de la cicatriz estaba a punto de pedir clemencia cuando la mujer de túnica blanca de repente dio un paso adelante. Llegó al lado de la mujer de la cicatriz y regresó a su lugar original. Al mismo tiempo, la cabeza de la mujer de la cicatriz cayó con estruendo, su rostro todavía estaba lleno de miedo cuando cayó. Desde el principio hasta el final, la mujer vestida de blanco no había sacado la pesada espada que llevaba en la espalda. Como había dicho, la mujer de la cicatriz no estaba calificada para que la mataran con su espada. Hubo un silencio sepulcral. Después de un breve aturdimiento, todos los miembros de la banda del dragón pez temblaron y guardaron silencio por miedo. Apenas podían creer lo que veían sus ojos. ¿Su líder había muerto así como así? La mujer vestida de blanco se quitó sus posesiones y miró a los miembros restantes de la banda del dragón pez. Sonrió. ¿Qué? ¿Quieres morir con ella? La docena de miembros de la banda del dragón pez se sorprendieron y sacudieron la cabeza apresuradamente. Entonces piérdete. Nua. En el momento siguiente, todos los miembros de la banda del dragón pez se dispersaron inmediatamente, sin importarles su líder. Valoraron más sus vidas. La mujer vestida de blanco resopló y aterrizó junto a Qin Hue. ¿Estás bien? Parece que no estoy bien. No. Qin Hue negó con la cabeza, dudó un momento y agregó, gracias. No importa que, la otra parte había ayudado por buena voluntad, por lo que naturalmente tuvo que agradecerle. Ja, no hay necesidad de agradecerme. La mujer vestida de blanco se dio una palmadita en el pecho y dijo con indiferencia. Fue solo en ese momento que Qin Hue notó que el pecho de la mujer vestida de blanco era sorprendentemente grande, casi reventando su ropa y probablemente temblaría furiosamente cuando la bofetearan. Por cierto, ¿cómo te llamas? ¿Y por qué estás aquí sola? Es demasiado peligroso aquí, así que es mejor que los chicos no anden por ahí. Tomando una respiración profunda, Qin Hue dijo sinceramente. Soy Qin Hue. ¿Qin Hue? Buen nombre. Jeje, mi nombre es Sully. Me estoy preparando para ir al frente y resistir a la raza demoníaca de otro mundo. La mujer vestida de blanco sonrió naturalmente. ¿Raza demoníaca de otro mundo? ¿Qué raza demoníaca? ¿No lo sabes? Sully se sorprendió. No sé. Qin Hue reflexionó seriamente por un momento, pero no encontró nada sobre la raza demoníaca en los recuerdos de la mujer alta. Presumiblemente, debido a que el cultivo de la mujer alta era demasiado bajo y estaba ubicada en un área remota, no sabía lo que estaba sucediendo afuera. Bien. Al ver que Qin Hue realmente no parecía saberlo, Sully deliberó sobre sus palabras y explicó. En realidad, yo también me enteré hace poco. Escuché que hace medio año, una grieta espacial apareció repentinamente en el lejano oriente, y una gran cantidad de expertos de razas demoníacas de otro mundo surgieron de allí. Por donde pasaban, los seres vivos se hundían en la miseria, el sufrimiento y la muerte. Antes de esto, el lejano oriente estaba protegido por algunas facciones superiores y no había noticias. Sin embargo, por alguna razón, recientemente habían aparecido más y más expertos en demonios. Finalmente, esas facciones superiores no pudieron mantener el fuerte por más tiempo y solo pudieron convocar a otros cultivadores para ayudar. Solo planeé ayudar después de ver la orden de convocatoria. Los cultivadores itinerantes que estaban dispuestos a dar un paso al frente para defenderse de los enemigos extranjeros en un momento como ese solían tener un fuerte sentido de responsabilidad y justicia en sus corazones. No es de extrañar que Sully se adelantara para salvar a Qin Hue. Después de escuchar la explicación de Sully, Qin Hue se sorprendió. Parecía que esas guerras dimensionales no solo existían en las novelas. De hecho, si no fuera por las diferencias ambientales, el mundo central espiritual ya habría iniciado una guerra con el mundo del infierno. Incluso si no hubiera guerra, todavía había existencias como el Emperador de la Noche Eterna que cruzarían al otro mundo. Todavía se desconocía si había cultivadores del mundo del infierno que hubieran cruzado al mundo central espiritual. También, recuerdo que se mencionó en la orden de invocación que los expertos en demonios vienen de un lugar llamado Mundo Asura. Como si recordara algo, Sully continuó. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Qin Hue se quedó atónito. ¿El Mundo Asura? Capítulo 192. Lejano Oriente. Mundo Asura. Qin Hue se quedó atónito. Entonces recordó el clan espiritual. ¿Era el mismo Mundo Asura del que había oído hablar? Después de todo, Qin Hue había aprendido de los recuerdos del primer anciano del clan espiritual que debido a la escasez de recursos de cultivo, los habitantes del mundo Asura no tenían más opción que confiar en invadir otros mundos y saquear más recursos para fortalecerse.
Además, tal situación ya había persistido durante más de 10.000 años. En ese caso, el mundo Asura aún debería existir y aún no había sido destruido. Sin embargo, ¿por qué no habían intentado dirigirse al mundo central espiritual en los últimos miles de años? Dada la fuerza superficial del mundo central espiritual y la abundancia de recursos, debería haber sido su objetivo principal. Dado que el mundo Asura pudo abrir con fuerza una grieta espacial en el reino de los misterios profundos, ¿por qué no habían hecho lo mismo e invadido el mundo central espiritual durante los últimos miles de años? ¿Qué ocurrió exactamente durante este periodo? Qin Hue estaba desconcertado. ¿Qué es? Al ver a Qin Hue fruncir el ceño mientras pensaba, Su Li preguntó. Nada. Qin Hue recuperó el sentido y sacudió la cabeza. ¿Puedo ir contigo? ¿Eh? Su Li pensó que había oído mal. ¿Dónde? Al frente. No, eres un chico. ¿Cómo puedes ir a un lugar así? Es demasiado peligroso. La expresión de Su Li cambió mientras se negaba. Qin Hue. Como no estás dispuesto a llevarme contigo, tendré que ir yo mismo. Dicho esto, Qin Hue pisó suavemente su pie y se convirtió en un rayo de luz que voló hacia el horizonte. Oye, espera. Está bien, estoy de acuerdo. Su Li entró en pánico y corrió tras él. Ustedes, muchachos, son muy problemáticos. Qin Hue. Por alguna razón, de repente quiso golpear a Su Li. Ven conmigo, pero recuerda que no puedes andar por ahí con naturalidad. Un chico tan guapo como tú puede ser fácilmente el blanco de algunas personas malas. La expresión de Su Li era solemne mientras intentaba intimidar a Qin Hue. Al oír esto, Qin Hue no pudo evitar poner los ojos en blanco. Si hubiera sabido que esto sucedería, habría ido solo. Se habría ahorrado muchos problemas. Pero pase lo que pase, Su Li podía ser considerado su salvador. No podía irse sin despedirse. Por lo tanto, bajo el liderazgo de Su Li, los dos abandonaron rápidamente esta zona y se dirigieron al lejano oriente. Como Su Li solo estaba en el nivel supremo, su velocidad no podía considerarse rápida. Además, como Su Li estaba preocupada de que Qin Hue no pudiera seguirle el ritmo, disminuyó la velocidad deliberadamente, por lo que no fue hasta la tarde que los dos volaron más de 1000 kilómetros. Hay un pueblo más adelante. Descansemos allí por la noche, dijo Su Li bostezando y perezosamente. Era difícil imaginar que este fuera un experto en el escenario supremo, pero en cierto modo, la personalidad de Su Li era en realidad muy similar a la de Qin Hue. La diferencia era que a Su Li le gustaba intervenir cuando veía una injusticia. En comparación con Qin Hue, ella era mucho más amigable. Tan pronto como entraron en la ciudad, las dos atrajeron muchas miradas curiosas. Después de todo, ambas eran bellezas incomparables. No importaba a dónde fueran, seguirían siendo existencias deslumbrantes. Su Li no dudó en difundir su energía espiritual. El aura que pertenecía a un experto del nivel supremo inmediatamente hizo que algunos tipos con malas intenciones retrocedieran y se retiraran en silencio. En un lugar así, los expertos del escenario supremo eran existencias invencibles, entonces ¿por qué alguien se atrevería a asaltar y cortejar a la muerte? Jefe, hay más habitaciones aquí. Su Li entró en una posada y preguntó en voz alta. Sí, sí, sí. La jefa era una mujer encantadora. Después de ver a Qin Hue y Su Li, arqueó las cejas y dijo significativamente. Pero solo queda una habitación. ¿Aún la quieres? Mirando a Qin Hue, Su Li dijo con indiferencia. Sí. Está bien. Al entrar en la habitación, Su Li miró a su alrededor y dijo con seriedad. Quiero cultivarme esta noche. Puedes dormir solo. Tan pronto como terminó de hablar, Su Li no perdió el aliento por más tiempo. Entrecerró los ojos mientras se sentaba directamente con las piernas cruzadas y entraba en un estado de cultivación. Qin Hue no sabía si reír o llorar. ¿Cómo no podía darse cuenta de que la razón por la que Su Li se detuvo a descansar era porque le preocupaba que se cansara? A este ritmo, tardarían al menos medio mes en llegar al frente. Solo se podía decir que Su Li lo había subestimado mucho. Si uno no lo conociera mejor, probablemente pensaría que él desempeñó el papel de la mujer entre los dos. Espera, esa era la norma de este mundo, después de todo. Suspirando, Qin Hue se acostó lentamente. Tenía que pensar en una forma de viajar más rápido mañana, sin importar lo que pasara. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Su Li se despertó de su cultivo y miró a Qin Hue, que dormía profundamente en la cama. Su Li estaba un poco distraída. Aunque estaba durmiendo, el temperamento de Qin Hue todavía era imposible de ocultar. Su rostro era especialmente encantador y se podía decir que era hermoso desde cualquier ángulo. Incluso Su Li no pudo evitar sentirse embriagado por él.
Por lo tanto, Sully inconscientemente se levantó y caminó hacia Qin Hue. En ese momento, Qin Hue abrió los ojos de repente y vio el dedo extendido de Sully. Sus miradas se cruzaron y la atmósfera se volvió extremadamente incómoda por un momento. No me malinterpretes. Solo quería asegurarme de que estuvieras cubierto por la manta. Sully rápidamente retrajo su brazo y forzó una sonrisa. Qin Hue no habló y se levantó directamente. Vámonos. Noz, veo barra invertida. Oh. Sully quedó atónito y asintió repetidamente. En los días siguientes, los dos continuaron avanzando hacia el lejano oriente. Tal vez ni siquiera Sully se dio cuenta, pero su velocidad aumentaba constantemente. Habían pasado de recorrer 10.000 kilómetros el primer día a recorrer ahora 100.000 kilómetros en un día. 3 días después, ambos llegaron finalmente al lejano oriente. Naturalmente, esto se debió a que Qin Hue había usado algún método especial, pero Sully no pudo detectarlo. De lo contrario, con el cultivo de Sully, incluso si volara a toda velocidad, le tomaría al menos 10 días llegar al lejano oriente. El llamado lejano oriente era en realidad una zona caótica cerca del borde del continente. Debido a que el ki espiritual estaba bastante mezclado, el ambiente aquí era muy duro. En el pasado, cuando muchos cultivadores no tenían otro lugar a donde ir después de ofender a facciones poderosas, optaban por huir aquí para esconderse. Se podría decir que aquí se mezclaban todo tipo de personas y expertos. Con el paso del tiempo, estas personas se reunieron y comenzaron a formar muchas ciudades y facciones. Sin embargo, con la invasión de la raza demoníaca de otro mundo, estas ciudades y facciones habían sido destruidas hace mucho tiempo, dejando atrás innumerables ruinas. Antes de acercarse, ya podían percibir el olor a sangre y la energía espiritual violenta que fluía en el aire. Claramente, la guerra era un fenómeno frecuente aquí. ¿Es este el lejano oriente? Qin Hue levantó la vista y miró hacia el otro lado. Descubrió que se había formado una tormenta al final de su campo de visión y que había unos relámpagos que causaban estragos. Era como si estuviera viendo el fin del mundo, y era especialmente siniestro y aterrador. Este era el caso de todas las regiones cercanas al borde del continente. Algunos cultivadores con niveles de cultivo bajos incluso serían arrastrados al vacío y morirían si eran descuidados. Esta era también la razón por la que esas grandes facciones generalmente no estaban dispuestas a establecerse aquí. Sí. Sully asintió, un poco desconcertado. Es extraño, ¿cómo llegamos aquí tan rápido? Hasta ahora, Sully todavía no entendía cómo habían podido llegar al lejano oriente tan rápido con la velocidad a la que viajaban. Le parecía inconcebible. Olvídalo. Ya no pienso más en eso. Después de pensarlo durante mucho tiempo, Sully no pudo entenderlo. Al final, simplemente decidió darse por vencida. Luego sacó una tableta de jade e insertó su energía espiritual para activarla. Una luz blanca salió de inmediato y señaló a la distancia. Esa era la ubicación del campamento establecido por el Reino de los Profundos Misterios para resistir a los expertos del mundo Asura. Capítulo 193. Ciudad de los Artefactos Sagrados. Había muchas facciones y clanes en el Reino de los Misterios Profundos, y el territorio total no era inferior en absoluto al mundo central espiritual. Como la región más fuerte, la región oriental contenía un total de 3 superfacciones y 9 facciones superiores. Entre las 3 superfacciones estaban el Instituto Semillín Mortal, el Palacio de las 7 Estrellas y la Torre Colgante. Los primeros en descubrir la grieta espacial fueron la facción más cercana al lejano oriente, el Instituto Semillín Mortal. En el Reino de los Misterios Profundos, el Instituto Semillín Mortal no solo era incomparablemente poderoso, sino también una tierra sagrada respetada en los corazones de muchos cultivadores. La razón era simple. Había innumerables expertos que habían venido del Instituto Semillín Mortal y estaban dispersos por todo el Reino de los Profundos Misterios. Algunos de ellos ya se habían convertido en seres poderosos y confiables del reino y eran reconocidos en todo el mundo. Además, según los registros antiguos, el Instituto Semillín Mortal era la fuente de cultivo. Todas las técnicas de cultivo que cultivaban los cultivadores del Reino de los Profundos Misterios estaban básicamente relacionadas con el Instituto Semillín Mortal. O bien se transmitían desde el instituto, o bien se creaban en base a las técnicas de cultivo del instituto. En cualquier caso, el Instituto Semillín Mortal era considerado muy importante. Básicamente, cualquiera que tuviera poder en este ámbito era considerado un discípulo del Instituto Semillín Mortal. En tales circunstancias, ¿quién se atrevería a faltarle el respeto al Instituto Semillín Mortal?
De hecho, cuando el Instituto Semi-Inmortal descubrió la grieta espacial, la mayoría de los lugares del lejano oriente ya estaban reducidos a ruinas. Tomados por sorpresa, los expertos del Instituto Semi-Inmortal se vieron obligados a retirarse una y otra vez, y el ejército del mundo Asura incluso estuvo cerca de expandirse más allá del lejano oriente. Afortunadamente, el Instituto Semi-Inmortal reaccionó rápidamente. Después de darse cuenta de la gravedad de la situación, trajeron de inmediato a sus expertos aquí para detener al ejército mundial Asura. Debido a la importancia del asunto, el Instituto Semi-Inmortal no ocultó la noticia a las otras dos superfacciones. Así, el Palacio de las Siete Estrellas y la Torre Colgante se unieron al campo de batalla uno tras otro y también comenzaron a luchar contra el ejército mundial Asura. En su nivel, los responsables de estas superfacciones ya eran viejos monstruos que habían vivido durante miles de años. No eran idiotas, así que ¿cómo no iban a entender el principio de unidad en un momento como este? Además, donde quiera que pasara el ejército mundial Asura, se perderían vidas y la tierra se volvería estéril. Si no contraatacaban, lo único que les esperaba sería la muerte. N/Bel/B/B/Indot/C/Om. Mientras las tres superfacciones luchaban juntas, el ejército mundial Asura de repente no pudo contraatacar y fue derrotado. Justo cuando las tres facciones superiores estaban a punto de derrotar al ejército del mundo Asura de una sola vez y cerrar la grieta espacial, aparecieron de repente más expertos del mundo Asura. Por un tiempo, incluso las tres facciones superiores no pudieron resistirse. Por lo tanto, hace 3 meses, las 9 facciones principales también se unieron a la guerra una tras otra. Lamentablemente, todavía les resultó difícil ganar. Ahora, las 3 facciones superiores no tuvieron más remedio que convocar a todos los cultivadores del mundo. Se podía ver lo tensa que era la situación. El campamento establecido por las facciones resistentes del Reino de los Profundos Misterios está más adelante. Sully señaló una ciudad en la distancia. Esta ciudad era de color gris azulado. Alrededor de ella circulaban runas y estaba densamente poblada. Parecía excepcionalmente sólida y no parecía un asentamiento temporal. Como si viera la confusión de Qin Hue, Sully explicó. Esta ciudad es en realidad un artefacto cuasi sagrado del Instituto de Mi Inmortal. Fue utilizada debido a la situación urgente de la batalla. El rostro de Qin Hue estaba lleno de sorpresa. ¿Un artefacto casi sagrado tan grande? Hablando de eso, Qin Hue también tenía un artefacto cuasi sagrado en su anillo de almacenamiento, y era del mundo Asura. Sin embargo, en comparación con esta ciudad frente a él, la diferencia entre los dos artefactos cuasi sagrados era como la diferencia entre el cielo y la tierra. Alto ahí, identifíquense. Antes de que pudieran acercarse a la ciudad, varias cultivadoras vestidas con armadura y con expresiones graves volaron para detener a los dos. Soy un cultivador itinerante que vino a ayudar después de ver la orden de invocación, dijo Sully con indiferencia. Con su cultivo en la cima de la etapa suprema, podría no ser de mucha utilidad en esta guerra, pero aún así no sería expulsada. ¿Y qué pasa con él? La cultivadora que iba a la cabeza miró a Qin Hue y frunció el ceño. ¿De verdad trajiste a un hombre aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Qin Hue. ¿No se permitía a los hombres estar en el campo de batalla? Al oír esto, el cuerpo de Qin Hue tembló. Todo su cuerpo estaba cubierto de sudor frío en un día caluroso y sus extremidades estaban frías. Parecía que el verdadero mal residía en el reino humano y no en el infierno. ¿Cuándo se convertirá este mundo en un lugar mejor? ¿Cómo debemos vivir los hombres para satisfacer a las mujeres? ¿Por qué caen estas lágrimas? No importan las lágrimas. Él es mi amigo y también quiere ayudar. Después de un momento de vacilación, Sully dijo. No, es demasiado débil. La cultivadora que iba a la cabeza meneó la cabeza en señal de negación. En su opinión, Qin Hue parecía tan delgado y débil que pensaron que, como mucho, era un experto en la etapa de la Tierra. Si era así, simplemente no tenía las calificaciones para participar en esta guerra. Qin Hue no se molestó en perder el aliento. Levantó la mano y golpeó la colina distante. Auge. Las rocas volaron por todas partes. Unos respiros después, un barranco de 1 kilómetro de largo apareció frente a todos y la montaña quedó aplanada. La cultivadora que iba a la cabeza parpadeó, algo perdida. Todos estaban desconcertados. No solo ella, sino también los otros cultivadores estaban estupefactos, incluido Sully. Podemos entrar ya. Qin Hue retrajo el puño y dijo con indiferencia. Claro. La cultivadora que iba a la cabeza asintió, todavía incapaz de reaccionar. A Qin Hue no le importó lo que pensar a la otra parte y voló directamente hacia la ciudad no muy lejana.
Esperar. Sully se despertó de repente y persiguió a Qin Hue con incredulidad. ¿Acabas de lanzar ese puñetazo? Obviamente. Si eres tan poderoso, ¿por qué no me lo dijiste antes? Sully se sonrojó y de repente recordó que ayer había intentado proteger a Qin Hue. Con la fuerza que Qin Hue había demostrado hace un momento, ¿por qué necesitaría su protección? Nunca me preguntaste. Qin Hue lo dijo con total naturalidad. Ese parecía ser el caso. Sully pensó por un momento y se quedó sin palabras. Desde el principio, había asumido que Qin Hue era muy débil. Solo ahora se dio cuenta de que no pudo ver a través del cultivo de Qin Hue desde el principio. Si él era más débil que ella, ¿cómo podría ella no ver a través de su cultivo? Después de darse cuenta de esto, Sully abrió la boca y no pudo evitar preguntar. Entonces, ¿en qué etapa estás? No sé. Sully. Está bien, olvídalo. De hecho, Qin Hue realmente no lo sabía, pero estaba seguro de que no estaba dentro del alcance de los 10 reinos del escenario del Gran Vacío. Después de otra ronda de inspección, los dos finalmente entraron a la ciudad. Lo primero que vieron fueron muchos cultivadores que iban y venían. Cada uno de ellos estaba por encima del nivel celestial, e incluso se podían ver cultivadores del nivel supremo y del nivel legendario en todas partes. Innumerables cultivadores de alto nivel se habían reunido aquí. Había expertos de las 3 grandes superfacciones y cultivadores de las 9 facciones principales, así como cultivadores itinerantes de otras facciones de nivel medio. En resumen, había al menos 100.000 cultivadores en esta ciudad de artefactos casi sagrada, y la mayoría de ellos eran mujeres. Había muy pocos hombres. Por lo tanto, después de que apareció Qin Hue, inmediatamente se convirtió en el foco de atención de todos. Qin Hue estaba más o menos acostumbrado a este tipo de mirada. Bajo el liderazgo de la guardia femenina, Qin Hue y Sully llegaron rápidamente al exterior de un patio. Debido a la gravedad de la situación, todas las facciones y cultivadores itinerantes que vieron la convocatoria para esta guerra se organizaron temporalmente para vivir en la ciudad, para evitar ser atacados repentinamente por el ejército mundial Asura. Naturalmente, Qin Hue y Sully no fueron la excepción. Capítulo 194. Ataque nocturno. Para cualquier hombre normal, la ciudad artefacto sagrado no era diferente del cielo. Esto se debía a que el 99% de los cultivadores que llegaban aquí eran mujeres. Además, como absorbían el ki espiritual todos los días para cultivarse, casi todas eran muy hermosas. Si uno no lo supiera, pensaría que eran del reino de las mujeres. Como todos sabían, los cultivadores de alto nivel ya podían reconstruir sus cuerpos y permanecer jóvenes para siempre. A menos que uno fuera a un lugar oscuro como el mundo del infierno, era muy raro ver monstruos feos. A Qin Hue le resultó difícil imaginar la escena de la guerra. Un grupo de mujeres corriendo para matar a los enemigos mientras los hombres se escondían detrás. Por supuesto, no era que no hubiera cultivadores masculinos en la ciudad artefacto sagrado. Por ejemplo, entre las 9 facciones principales, uno de los líderes era un hombre que había alcanzado la etapa de gran sabio. Sin embargo, la proporción era demasiado sesgada. En todo el reino de los misterios profundos, no había otro experto masculino en la etapa gran sabio. Estrictamente hablando, el desequilibrio de género en el mundo era aún más exagerado. Esto se debía a que la velocidad de cultivo de los hombres en este mundo era mucho más lenta que la de las mujeres, e incluso estaban restringidas por muchos otros factores. Aunque había menos cultivadoras de alto nivel en otros mundos, su sexo no afectaba su cultivo. Genios como Suian y Luo Weiwei seguirían siendo extraordinarios en el futuro y no serían inferiores a los expertos de la etapa santa. Noz, el, B/invertida. Sin embargo, en el reino de los profundos misterios, era como si algo estuviera reprimiendo a los cultivadores masculinos. Ya fueran sus meridianos, su ki espiritual o sus técnicas de cultivo, los hombres siempre estaban en desventaja. No era de extrañar que las cultivadoras pudieran ascender. Qin Hue y Sully hicieron lo que les dijeron y entraron al patio. Ya había muchos cultivadores de todo el reino de los misterios profundos dentro del patio. Estaban hablando sobre sus conocimientos de cultivo o discutiendo sobre esta invasión. Era bastante ruidoso. Nadie le prestaba mucha atención a Sully. Después de todo, no les interesaban las mujeres. Pero cuando vieron a Qin Hue, sus ojos se iluminaron y se sorprendieron. ¡Qué joven tan guapo! Sí, esos ojos son tan hermosos. Ah, estoy muerto. Todos susurraron entre sí, sus ojos ardían como llamas, deseando poder despellejar vivo a Qin Hue. ¿Pero por qué hay un hombre aquí? Alguien susurró.
La mayoría de los cultivadores masculinos que pudieron participar en esta guerra eran líderes de alguna facción o cultivadores itinerantes extremadamente poderosos. Tenían casas de huéspedes especializadas y no deberían haber aparecido aquí en absoluto. Tan pronto como se dijeron estas palabras, todos miraron a Sully. Probablemente sea su mascota masculina. ¿Qué suerte tiene de encontrar una mascota macho tan hermosa? ¿Traer a tu mascota a la guerra? Realmente no sabes lo que te conviene. Sully. Por un momento, no supo cómo explicarlo. Pero pensándolo bien, sería genial si Qin Hue fuera realmente su mascota masculina, pero, ¿cómo se suponía que iba a manejar una mascota a la que no podía vencer? ¿También viste la citación y viniste a ayudar? En ese momento, una hermosa cultivadora dio un paso adelante y preguntó. Aunque la ciudad de los artefactos sagrados era muy grande, estaba dividida en varias regiones. Los cultivadores dispuestos en esta región eran básicamente todos cultivadores itinerantes, por lo que también era relativamente más fácil hablar con ellos. Sí. Sully asintió y dijo. Mi nombre es Sully y este es mi amigo, Qin Hue. Un placer conocerlos a todos. En otros lugares, Sully podría ser una existencia invencible que podría actuar sin control. Sin embargo, en la ciudad artefacto sagrado, incluso el cultivador más débil tenía un cultivo de etapa celestial. El patio frente a ella estaba lleno de cultivadores de etapa suprema, por lo que Sully naturalmente tuvo que contenerse. Ja, no hay problema. Eres demasiado educado. Todos estamos aquí para resistir a la raza demoníaca, así que es justo que nos cuidemos unos a otros. Eso es cierto, eso es cierto. Aunque estos cultivadores todavía estaban discutiendo en secreto sobre Sully hace un segundo, en este momento, conversaban con entusiasmo, como si fueran amigos que no se habían visto durante mucho tiempo. Estaban allí para resistir a la raza demoníaca y no para viajar. Si eran descuidados, incluso podrían morir mañana, así que podían permitirse ofender a alguien en este momento. Si de repente alguien te hiciera una broma en el campo de batalla, morirías sin siquiera saber la causa. Gracias a todos. Sully ahuecó los puños sin expresión alguna. Ya estaba acostumbrada a este tipo de situaciones. Después de todo, los cultivadores itinerantes del escenario supremo rara vez eran simples. A Qin Hue no le importaba lo que pensaran estos cultivadores. Casi en el momento en que entró en la ciudad del artefacto sagrado, su sentido espiritual recorrió rápidamente toda la ciudad, sin perderse ni un solo rincón. Lo que sorprendió a Qin Hue fue que en realidad descubrió a un experto en la gran etapa del vacío. Por lo que parecía, la otra parte debería ser el director del Instituto de Mi Inmortal. Aunque la otra parte solo estaba en el primer reino de la etapa del gran vacío, todavía era absolutamente invencible en el reino de los misterios profundos. No es de extrañar que el Instituto Semi-Inmortal fuera conocido como la fuente de todas las artes marciales en el reino de los profundos misterios. Además, Qin Hue también descubrió que los 8 expertos de la etapa del gran sabio tenían auras profundas y solemnes. Claramente, todos los principales expertos del reino de los misterios profundos se habían reunido aquí, esperando luchar contra el ejército mundial Asura. No era una exageración decir que esta guerra podría determinar el destino del reino de los profundos misterios. Incluso si lograban ganar, lo más probable es que sufrieran grandes pérdidas. Sin embargo, si perdieran, sería un desastre absoluto para todo el reino de los profundos misterios. Por eso también las facciones de nivel medio y los cultivadores itinerantes habían viajado miles de kilómetros para ayudar. En una guerra dimensional, las facciones tienen que superar sus rencores y unirse para sobrevivir. Por la noche, el viento frío silbaba como el invierno. Una luna llena escarlata colgaba en el horizonte, encantadora y seductora. Debido a la estructura celestial especial de este mundo, la luna en este mundo se volvía roja de vez en cuando, lo que lo hacía excepcionalmente extraño. En ese momento, el dormido Qin Hue sintió que el suelo temblaba y de repente se despertó. ¿Lo que está sucediendo? Qin Hue frunció el ceño. Odiaba que personas irrelevantes lo molestaran mientras dormía. Al abrir la puerta, el patio ya estaba lleno de cultivadores. Sully también salió corriendo. ¿Qué pasó? Parece ser un ataque nocturno de la raza demoníaca. Están atacando la gran formación de barrera de la ciudad. Deberíamos ir a echar un vistazo. Hola. En un instante, innumerables cultivadores se elevaron hacia el cielo y volaron hacia la puerta de la ciudad. Fue una vista magnífica. Vamos también a echar un vistazo. Sully palmeó la pesada espada en su espalda y dijo con voz profunda. Poco después, los dos llegaron a la muralla de la ciudad.
Efectivamente, vieron muchas figuras negras atacando la formación protectora de la ciudad mientras causaban capa tras capa de ondas de energía visibles que sacudían los cielos y la tierra. La persona que iba a la cabeza era en realidad un experto en el gran escenario santo. Afortunadamente, la ciudad artefacto sagrado era un artefacto cuasi sagrado, y la formación de barrera de la gran ciudad también había sido reforzada varias veces antes de esto. Incluso los expertos de la etapa Gran Santo tendrían dificultades para atravesarla en un corto periodo de tiempo. Te sobreestimas a ti mismo. De repente, un aura incomparablemente poderosa surgió del centro de la ciudad artefacto sagrado. Se extendió instantáneamente por miles de kilómetros y atravesó el vacío. Las numerosas figuras negras que estaban atacando la gran formación barrera de la ciudad gruñeron y se retiraron de inmediato. En realidad, resultaron heridas por las fluctuaciones de energía espiritual. HMPH, todos ustedes pueden morir. La voz volvió a sonar con intención asesina. ¿Cómo podrían estos expertos de la etapa Gran Sabio, normalmente altos y poderosos, tolerar ser atacados por un experto de la etapa Gran Santo? Espera. Antes de que pudiera terminar de hablar, Qin Hui interrumpió repentinamente a Wu Ying. El líder de las figuras negras gritó rápidamente. No me maten. Tengo algo que decir. Capítulo 195. Batalla decisiva. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Espera. Tengo algo que decirte. Gritó apresuradamente el líder de las figuras negras, temeroso de que el otro grupo se apresurara a abofetearlo hasta matarlo. Después de todo, él no era diferente de una hormiga frente a un experto en la etapa del gran sabio. Tan pronto como se dijeron estas palabras, la energía espiritual originalmente imparable se detuvo de repente y se convirtió en innumerables motas de luz que se disiparon. Inmediatamente después, todos sintieron que su visión se nublaba y una mujer con una túnica roja y mangas anchas apareció de la nada. No se podía decir que la mujer fuera hermosa, pero cada uno de sus movimientos era irresistiblemente encantador. En el momento en que abrió los ojos, un trueno pareció destellar en la noche, iluminando las montañas y los ríos de una manera trágica. Algunos cultivadores que estaban parados en la muralla de la ciudad reconocieron de inmediato a la mujer vestida de rojo y gritaron sorprendidos. Es el maestro del Palacio de las 7 Estrellas, la doncella divina de las 7 Estrellas. El Palacio de las 7 Estrellas era una de las 3 grandes facciones del Reino de los Profundos Misterios. La facción no tenía parangón en el mundo debido a sus técnicas de cultivo especiales. La doncella divina de las 7 Estrellas ocupaba el segundo lugar después del director del Instituto Semilla Inmortal. Muchos cultivadores inconscientemente suspiraron aliviados. Al mismo tiempo, las figuras negras escondidas fuera de la ciudad gruñeron de nuevo, temblando de miedo. Especialmente el experto en el gran escenario santo que iba a la cabeza, casi no pudo evitar darse la vuelta y huir. Aunque la otra parte era una mujer, la presión que ella ejercía sobre él era demasiado fuerte. ¿Qué es? Los labios de la doncella divina de 7 estrellas se separaron levemente mientras decía débilmente. Estoy aquí para publicar una carta de desafío. Mientras hablaba, una bola de luz voló y flotó fuera de la formación de barrera de la gran ciudad. Al ver esto, la divina doncella de las 7 estrellas estiró sus delgados dedos y agarró suavemente. Esa bola de luz cayó inmediatamente en su mano, y solo había 2 palabras dentro. Batalla mañana. Jeje, ¿finalmente estás dispuesto a aceptar la batalla? La doncella divina de 7 estrellas se rió en lugar de enojarse, revelando una sonrisa incomparablemente encantadora. Al otro lado, la figura negra se retiró silenciosamente y se preparó para irse. Esperar. Justo ahora, atacaste porque querías probar qué tan resistente es esta formación de barrera de la gran ciudad, ¿verdad? El experto del gran escenario santo inmediatamente comenzó a sudar cuando escuchó esto, sin saber cómo responder. En ese caso, no volverás. Tan pronto como terminó de hablar, la doncella divina de 7 estrellas levantó la mano y la agitó. El mundo entero se distorsionó en ese momento. En comparación con antes, esta palma no tenía fluctuaciones de energía espiritual. Sin embargo, independientemente de si se trataba del experto líder del gran escenario santo o de las figuras negras, todas se disiparon con el viento como humo y polvo, sin dejar nada atrás. Al presenciar esta escena, los cultivadores del reino de los misterios profundos que los rodeaban quedaron estupefactos. ¿Era este el poder de un experto en la etapa del gran sabio? Demasiado aterrador. La divina doncella es invencible. Gritó alguien. Después de un momento de silencio, todos inmediatamente intervinieron. La divina doncella es invencible. La divina doncella es invencible. Gritó alguien.
Después de un momento de silencio, todos inmediatamente intervinieron. La divina doncella es invencible. Después de haber matado al experto del gran escenario santo con un solo movimiento, los cultivadores de los alrededores que antes estaban ansiosos de repente se revitalizaron con confianza. Estaban extremadamente emocionados. Esto era lo que la doncella divina de 7 estrellas quería ver. En cuanto a lo que dijo sobre que estaban probando la formación de la barrera de la gran ciudad, fue solo una excusa al azar. Sin embargo, según la reacción del experto del gran escenario santo, parecía haber adivinado correctamente. Pensando en esto, la divina doncella de las 7 estrellas retrajo su mirada y juntó sus manos. En un instante, toda la ciudad del artefacto sagrado quedó tan silenciosa que incluso se podía escuchar la caída de un alfiler. Todos miraron a este maestro del palacio de las 7 estrellas con expresiones de adoración. Camaradas, la raza demoníaca nos ha enviado una carta para desafiarnos a luchar mañana. Creo que todos saben que es muy probable que esta guerra determine la supervivencia del reino de los profundos misterios, así que tenemos que ganar pase lo que pase, ¿entienden? Comprendido. Todos aplaudieron. Muy bien. La divina doncella de las 7 estrellas asintió con satisfacción. Además, déjame dejar esto en claro primero. Esta guerra solo se puede librar de frente y no se te permite retirarte. De lo contrario, lo que nos espera es la destrucción. Por lo tanto, todos los desertores serán asesinados sin piedad. Las palabras de la divina doncella de las 7 estrellas eran sonoras y poderosas, y su intención asesina era imponente. Claramente no estaba bromeando. No nos retiraremos. Juramos proteger el reino de los profundos misterios. No nos retiraremos. Juramos proteger el reino de los profundos misterios. Los gritos ensordecedores duraron unos 10 minutos antes de detenerse. Hacían hervir la sangre. Incluso Sully se contagió cuando levantó los brazos y gritó. Qin Jue fue probablemente el único presente que no se vio afectado. Noz, él, veo barra invertida. Para ser sincero, era la primera vez que veía a tantas mujeres reunidas. Hasta donde alcanzaba la vista, la escena era bastante espectacular. Después de que terminó la charla, los cultivadores de alto nivel comenzaron a ingresar uno tras otro, dividiéndolos en varios cientos de equipos de varios tamaños según su fuerza para que pudieran ser comandados. Después de todo, esta guerra no era solo una batalla entre expertos de alto nivel. Después de todo, todavía tenían que enfrentarse al gran ejército del mundo Asura. Sin embargo, las personas que importaban seguían siendo esos grandes expertos. Fue solo al amanecer que los 100.000 cultivadores estuvieron completamente clasificados. Se consideraba que Qin Jue tenía la misma fuerza que Sully. Se lo consideraba un experto de la etapa suprema y fue seleccionado para un equipo de 20 expertos de la etapa suprema. Su misión era muy simple: detener el avance del ejército del mundo Asura. Había más de 10 equipos como ellos. Una formación con una cantidad tan grande de expertos en el escenario supremo era simplemente inimaginable en la tierra del sur del mundo central espiritual. Sin embargo, aquí, los expertos del escenario supremo solo eran considerados como lacayos y no estaban calificados para unirse a los círculos de batalla de nivel superior. Sin mencionar a un experto en el nivel supremo, incluso un experto en el nivel legendario no estaba calificado para hacerlo. Las ondas de choque de la batalla entre esos expertos en el nivel santo podrían herirlos fácilmente. Esta fue la escala de una guerra dimensional. Cuando la luna roja cayó y el sol salió por el este, una ciudad completamente oscura apareció de repente al final del campo de visión de Qin Jue. Todavía estaba muy lejos hace un momento, pero de repente, ahora estaba a solo miles de metros de la ciudad del artefacto sagrado. Esta ciudad oscura como el carbón era igual que la ciudad de los artefactos sagrados. Ambas eran artefactos casi sagrados. No hacía falta pensar para saber que provenían del mundo Asura. Un aura de energía espiritual familiar. Qin Jue respiró profundamente y murmuró para sí mismo. Parecía que este mundo Asura era de hecho el mundo Asura que él conocía, hermano. 9 rayos de luz se elevaron desde la ciudad completamente oscura y atravesaron el cielo. En la luz, se distinguieron vagamente 9 figuras, llenas de una densa intención asesina. Entre ellos, 8 eran grandes sabios y uno estaba en la etapa del gran vacío. Resulta que su fuerza era comparable a la de los expertos del reino de los profundos misterios. Pronto, 9 rayos de luz también se elevaron desde la ciudad del artefacto sagrado, uno tras otro, sin ningún temor. Parece que ustedes son las existencias más fuertes de su mundo. El experto de la gran etapa del vacío que pertenecía al mundo Asura dio un paso adelante y dijo:
Si están dispuestos a rendirse ahora y hacerse a un lado obedientemente, tal vez pueda olvidar lo pasado y perdonarles la vida. La persona que habló era un hombre cuyo cuerpo entero estaba envuelto por una armadura. Emitía un aura fría que hacía que los demás se estremecieran, como si estuviera acompañado por el dios de la muerte, lo que le hacía tener un aura espantosa y extraña. Antes de que pudiera terminar de hablar, el director del Instituto Semi-Inmortal gritó enojado. ¡Qué arrogante! Estoy interesado en descubrir cómo planeas matarme. Eres un testarudo. Ya que estás cortejando a la muerte, ven a por mí. Tan pronto como terminó de hablar, el hombre gruñó fríamente y directamente creó un espacio temporal antes de volar. En su nivel, si pelearan con toda su fuerza, sería suficiente para destruir el reino de los profundos misterios. A menos que uno de ellos fuera tan fuerte como Lonzen y pudiera aplastar a los oponentes instantáneamente, no podían permitirse el lujo de luchar en el reino de los profundos misterios. No te tengo miedo. El director del instituto le siguió de cerca. Los otros 16 expertos de la etapa del Gran Sabio se miraron entre sí y también entraron al espacio temporal. La guerra había comenzado oficialmente. Capítulo 196. Corte que destruye el ejército traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. Reino de los misterios profundos, región oriental, lejano oriente. Auge. Con un estruendo ensordecedor, la guerra comenzó oficialmente. Matar. Como invasores, los expertos del mundo Asura naturalmente atacaron primero. Decenas de miles de guerreros salieron corriendo de la ciudad en total oscuridad. Cada uno de ellos sostenía un arma y estaban completamente armados. Se precipitaron hacia la ciudad de los artefactos sagrados como una inundación de acero, asfixiando a todos. Fue precisamente confiando en el poderoso ejército y la incomparable fuerza de combate de alto nivel que los habitantes del mundo Asura pudieron continuar librando tales guerras dimensionales durante más de 10.000 años y saquear los recursos de cultivo de otros mundos. Aunque una gran cantidad de expertos morirían en cada guerra dimensional, al confiar en los recursos de cultivo que saquearon, podrían producir rápidamente más expertos para compensar la brecha. Esto fue también lo que se llamó compensar la guerra con guerra. Al mismo tiempo, en las murallas de la ciudad, un experto del gran escenario santo responsable de liderar la batalla gritó con frialdad. Todos los cultivadores del escenario celestial, escuchen. Vamos. ¿Sí? En un instante, decenas de miles de cultivadores del escenario celestial volaron desde la ciudad del artefacto sagrado y dieron la bienvenida majestuosamente al ejército mundial Asura. Casi todos estos cultivadores del escenario celestial eran mujeres, por lo que sus cuerpos parecían incluso más delicados y débiles en comparación con el ejército del mundo Asura. Sin embargo, cada uno de sus rostros estaba lleno de determinación, sin ningún miedo. Finalmente, las dos fuerzas cruzaron rápidamente miles de metros y chocaron. Bastardo, muere. Una cultivadora que estaba al frente agitó su lanza, lo que produjo un sonido estridente mientras atravesaba el aire. Inmediatamente atravesó a varios guerreros del mundo Asura e incluso destrozó sus almas de esencia. Pu. 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 Después de sacudirse el cadáver de encima de la lanza, la cultivadora continuó avanzando. Con más de una docena de compañeros, continuó avanzando, abriendo con fuerza una brecha en el ejército del mundo Asura. Por donde pasaba, casi nadie podía competir con ella. Incluso era capaz de matar instantáneamente a alguien de su mismo nivel. Pero pronto, el ejército mundial Asura reaccionó. Entonces, una figura con una cabeza de cabello rojo apareció de repente y se bloqueó frente a la cultivadora. No importaba cómo atacara, ya no podía moverse y fue reprimida débilmente. Otra docena de cultivadoras también fueron enredadas por los expertos del mundo Asura y no pudieron continuar adelante. Aunque la moral de los cultivadores del reino de los profundos misterios que habían venido a brindar apoyo se había elevado debido a la doncella divina de las 7 estrellas, el ejército del mundo Asura aún tenía más experiencia. Habían experimentado innumerables guerras dimensionales antes, así que ¿cómo podrían asustarse por estas cultivadoras? La guerra rápidamente comenzó a volverse más intensa. En una batalla a gran escala, los cultivadores del escenario celestial básicamente no eran diferentes a la carne de cañón. Si uno era descuidado, moriría instantáneamente. Debido a su rica experiencia, el ejército del mundo Asura gradualmente comenzó a ganar la ventaja. Por otro lado, debido a que la mayoría de las personas del lado del reino de los profundos misterios eran cultivadores itinerantes, su coordinación era claramente un poco menor.
Al principio, puede que no fuera un gran problema, pero a medida que pasaba el tiempo, los cultivadores del reino de los profundos misterios solo podían retirarse derrotados. Al final, incluso los expertos de la etapa Grand Saint y los expertos de la etapa Saint que estaban dando órdenes comenzaron a unirse a la batalla. Sin embargo, para no afectar a los cultivadores de bajo nivel que estaban debajo, habían establecido su campo de batalla en lo alto del cielo. Aún así, los cultivadores de nivel inferior aún podían sentir las aterradoras fluctuaciones de la energía espiritual. Incluso podían ver vagamente las grietas espaciales que se abrían sobre sus cabezas, luciendo siniestras y aterradoras. En cuanto a los expertos del escenario supremo y los expertos del escenario legendario, se habían convertido desde hacía mucho en las piedras angulares de esta guerra y estaban luchando frenéticamente. Después de todo, eran las existencias más amenazantes en el campo de batalla antes de que se decidiera el resultado de la batalla entre los expertos de Saint Stage. Naturalmente, Sully no fue una excepción. Rotura. La espada gigante de Sully, que pesaba más de 1000 gramos, atravesó el cielo y golpeó a un experto del mundo Asura, partiéndolo directamente por la mitad. La sangre brotó y la escena fue incomparablemente sangrienta. Debido a la naturaleza especial de su técnica de cultivo, Sully rara vez era igualada por cultivadores de la misma etapa. En este momento, 3 expertos aparentemente invencibles de la etapa suprema del mundo Asura ya habían sido asesinados por ella. Justo cuando Sully apuntó a su próximo oponente y estaba a punto de dar un paso adelante, una intención asesina la envolvió de repente. Al sentir esta intención asesina, Sully instantáneamente se congeló en el lugar y reveló una expresión de sorpresa porque notó que esta intención asesina en realidad pertenecía a un experto en la etapa legendaria. Aunque Sully era invencible entre sus compañeros, eso no significaba que pudiera desafiar a los expertos del escenario legendario, especialmente no en un campo de batalla caótico. Sin embargo, esa intención asesina no tenía intención de dejar ir a Sully. Se acercaba cada vez más. Justo cuando estaba a punto de estallar con un ataque atronador, Qin Hue, que había estado de pie a un lado, de repente levantó la mano y golpeó. Auge. Con un fuerte estallido, el golpe de Qin Hue fue como un rayo, atravesando el oro y partiendo la piedra. Inmediatamente después, Sully sintió que la intención asesina que se había fijado en ella había desaparecido. ¿Qué pasó? Sully rápidamente levantó la cabeza y notó que el experto del escenario legendario parecía haberse evaporado en el aire, sin dejar nada atrás. ¿Tú mataste a ese tipo? Sully giró la cabeza rígidamente y miró a Qin Hue. Al oír esto, Qin Hue sonrió y no respondió. Bebió un sorbo de vino espirituoso y voló directamente hacia el ejército mundial Asura. N/O/B/B/JN12/OM. Alto. ¿Qué estás haciendo? Sully se sorprendió. Adentrarse solo en el campamento enemigo en ese momento no era muy diferente a buscar la muerte. Incluso un experto en la etapa legendaria podría morir instantáneamente por la onda expansiva. Qin Hue actuó como si no hubiera escuchado las palabras de Sully y siguió adelante. En el camino, todos los expertos del mundo Asura que se encontraban frente a Qin Hue, independientemente de su nivel, fueron asesinados de un solo golpe. De hecho, con la fuerza de Qin Hue, no había necesidad de que pasara por tantos problemas. Pero ahora que los cultivadores del reino de los profundos misterios y el ejército del mundo Asura estaban mezclados, si golpeaba sin pensar, ambos bandos probablemente desaparecerían del mundo, por lo que Qin Hue decidió que su mejor curso de acción era atravesar directamente el ejército enemigo y matar a su comandante más fuerte. Las acciones de Qin Hue atrajeron rápidamente la atención de los otros cultivadores. No se podía evitar. Era difícil no notarlo. Después de todo, Qin Hue era demasiado arrogante. Se adentraba abiertamente en territorio enemigo por su cuenta. No importaba a quién se enfrentara, simplemente mataría al otro partido con un solo puñetazo. Era simplemente invencible e incluso había matado al experto más fuerte de la etapa legendaria en el campo de batalla. ¿Quién es ese hombre? Es tan poderoso. ¿Por qué no había oído hablar de él antes? Debería ser el hijo santo de una gran facción. Si un hombre lo está haciendo tan bien, ¿qué razón tenemos para retirarnos? Matar. Matar. A Qin Hue no le importaba lo que pensaran esos cultivadores del reino de los misterios profundos. En un abrir y cerrar de ojos, ya había matado a su manera a los soldados del mundo Asura y se dirigía directamente a la ciudad oscura. Allí, el experto del gran escenario santo a cargo de comandar el ejército del mundo Asura miraba fijamente a Qin Hue con una expresión sombría. «Estás cortejando a la muerte», dijo la proyección mientras Qin Hue agarraba su cabeza.
Apretando los dientes, Luo Feng sacó directamente su artefacto pseudo-sagrado, la flecha divina de destrucción mundial, y lo activó instantáneamente al máximo. Como comandante en jefe del ejército mundial Asura en esta guerra, ¿cómo podría Luo Feng tolerar tal provocación como un digno experto del gran escenario santo? Silbido. En el momento siguiente, la flecha divina de destrucción mundial disparó un rayo de luz que estaba lleno de una aura destructiva sin fin. Por donde pasaba, el espacio se hacía añicos, como si quisiera cortar el cielo y la tierra en dos. Como todos sabían, solo después de adquirir sensibilidad un artefacto espiritual podía ser llamado artefacto sagrado. Y debajo de los artefactos sagrados estaban los artefactos cuasi sagrados y los artefactos pseudo sagrados. Aunque un artefacto pseudo sagrado era muy inferior a un artefacto cuasi sagrado o un artefacto sagrado, aún podía aumentar la fuerza del usuario al menos en un 50%. Frente a la flecha que Luo Feng disparó con un artefacto pseudo sagrado, la expresión de Qin Hue permaneció normal. Lentamente levantó la palma y golpeó suavemente. Grieta. Capítulo 197. Barrido. El contraataque de Qin Hue parecía ordinario y completamente casual. No hubo tormenta, ni fluctuaciones de energía espiritual, e incluso sus mangas no se balancearon. Al ver esta escena, Luo Feng no pudo evitar sonreír con frialdad. Ya había renunciado a resistirse. Como era de esperar, los seres vivos de este mundo simplemente fueron incapaces de luchar contra ellos. Solo cuando la palma de Qin Hue fue golpeada por completo, Luo Feng finalmente se dio cuenta de lo estúpido que era. Como si hubiera perdido el valor, Luo Feng de repente no pudo sentir su respiración ni los latidos de su corazón. Todo lo que quedó a la vista fueron esos 5 dedos bien definidos, como si lo invitaran a las profundidades del infierno, lo que lo horrorizó. Grieta. El aire explotó. La luz que Luo Feng lanzó fue destruida directamente por el viento sin límites. Después de eso, este viento pasó suavemente por el cuerpo de Luo Feng antes de que pudiera reaccionar a tiempo. Inmediatamente después, el viento barrió los edificios altos, fortalezas y otros edificios detrás de ellos hasta que salió volando de la parte trasera de la ciudad, levantando humo y polvo que llenaron el cielo. Después de un rato, Luo Feng giró la cabeza con dificultad y descubrió que el pico de una montaña que se encontraba detrás de la ciudad en realidad había sido aplanado cuando cayó el polvo y el humo. ¿Cómo es esto posible? Luo Feng murmuró para sí mismo mientras el artefacto pseudo sagrado flecha divina de destrucción mundial en su mano explotó con un estruendo, convirtiéndose en cenizas que se disiparon. Grieta. Cuando la flecha divina de destrucción mundial explotó, una grieta visible apareció en el rostro de Luo Feng, como un espejo roto que emitía luz. Grieta. Grieta. Con unos pocos sonidos más suaves, las grietas en el rostro de Luo Feng comenzaron a extenderse. Cada vez más luz floreció hasta que cubrió todo su cuerpo. No fue solo Luo Feng. Todos los expertos del mundo Asura en esta ciudad, independientemente de su nivel, también tenían grietas en sus rostros en este momento, como si fueran a romperse como porcelana en cualquier momento. No. Luo Feng abrió la boca como si quisiera decir algo. Pero al segundo siguiente, cayó lentamente al suelo, convirtiéndose en innumerables fragmentos de carne y sangre que perdieron su vitalidad. Parecía una obra de arte. Al mismo tiempo, los demás expertos del mundo Asura también cayeron, convirtiéndose en fragmentos de carne y sangre. Todos en esa ciudad fueron eliminados al instante. Junto con los demás, algunos de los soldados que no debían atacar hasta más tarde también murieron misteriosamente antes de que pudieran mostrar sus rostros. Al ver esto, Qin Hue retrajo la palma de su mano y exhaló. Hermano. Una brisa pasó volando. La ciudad completamente oscura se disipó con el viento, tal como lo hizo antes la flecha divina destructora del mundo. El viento también se llevó la carne y la sangre de Luo Feng y los otros expertos del mundo Asura. Silencio. Antes de esto, nadie hubiera pensado que vivirían un momento tan tranquilo durante la guerra dimensional. Algunos ni siquiera se habían dado cuenta de que estaban jadeando de sorpresa. Esto era especialmente cierto para aquellos guerreros del mundo Asura. Hace varias respiraciones, todavía luchaban sin control, deseando liberar toda su energía espiritual y matar a sus enemigos. Pero ahora lo único que quedaba en ellos era miedo. Uno tenía que saber que antes de que se decidiera el resultado de los otros expertos de Saint Stage, Luo Feng había sido la presencia más fuerte del lado del mundo Asura. Además, Luo Feng había experimentado muchas guerras dimensionales e incluso había liderado al ejército para derrotar 3 mundos Martial Dao en el pasado. Por lo tanto, con él cerca, los guerreros del mundo Asura estaban llenos de confianza. Y aún así había muerto tan fácilmente.
Además, la ciudad entera había desaparecido junto con él. ¿Podría ser que hubiera otro experto en la etapa gran sabio escondido en el reino de los profundos misterios? A sus ojos, aparte de los cultivadores del gran sabio, nadie más era capaz de matar a los seres vivos de una ciudad entera con un solo golpe. En ese momento, sin importar si eran los guerreros del mundo Asura o los cultivadores del reino de los misterios profundos, todos estaban atónitos y sin palabras. Sully estaba especialmente conmocionado. Ella se sintió como si estuviera soñando. Así es, debe estar soñando. Pensando en esto, Sully cortó la cabeza del experto del mundo Asura que tenía frente a ella. Unas gotas de sangre se esparcieron inmediatamente por su rostro, sintiéndose algo cálida. No parece que esté soñando. El resto lo dejo en tus manos. Después de decir esto, Qin Hue voló hacia el cielo y desapareció, dejando atrás a los cultivadores estupefactos. Ya se había ocupado de Luo Fen y el resto eran solo expertos de la etapa celestial, la etapa suprema y la etapa legendaria. Si el experto de la etapa gran santo a cargo del reino de los misterios profundos atacara ahora, nadie podría detenerlo. Después de un período de tiempo desconocido, el experto del gran escenario santo finalmente reaccionó. Luego, salió corriendo de la ciudad del artefacto sagrado sin dudarlo y gritó: «¡Maten!». El aura de un experto en la etapa gran santo se liberó de inmediato sin contenerse, barriendo todo el campo de batalla. Al mismo tiempo, Qin Hue ya había llegado al cielo y se unió a la batalla entre expertos sobre el escenario santo. Un momento después, Qin Hue abrió el espacio temporal creado por el experto del mundo Asura, dejando atrás a un grupo de cultivadores con ojos lentos. En cuanto a los expertos del mundo Asura que estaban fuera del espacio temporal, sus almas habían sido destruidas hacía mucho tiempo. Estaban más muertos que muertos. Tan pronto como entró en el espacio temporal, 2 ondas de energía espiritual volaron, lo suficiente como para herir gravemente a un experto del gran escenario santo. No es de extrañar que hubieran creado un espacio temporal a propósito, de lo contrario, antes de que se pudiera determinar el resultado, los demás ya habrían muerto. El aura de Qin Hue se activó y las 2 fluctuaciones de energía espiritual desaparecieron inmediatamente. Barrió casualmente su mirada y se dio cuenta de que 2 expertos de la gran etapa del vacío estaban en las profundidades de este espacio, mientras que la otra docena de grandes sabios estaban más cerca del perímetro exterior. Las ondas de choque de energía espiritual que volaron hace un momento fueron causadas por la batalla entre la doncella divina de 7 estrellas y un experto del mundo Asura. Sin embargo, a juzgar por la situación, la doncella divina de 7 estrellas parecía estar en desventaja. Estallido. Con un golpe sordo, la divina doncella de las 7 estrellas retrocedió una y otra vez, dejando un rastro de sangre en la comisura de su boca. Se veía incomparablemente miserable, ya no tenía la apariencia noble y encantadora de la noche anterior. Para que una doncella divina de 7 estrellas en la etapa pico del gran sabio estuviera en un estado tan lamentable, se podía ver cuán poderosa era la otra parte. No esperaba que duraras tanto. Interesante. La persona que luchaba contra la doncella divina de las 7 estrellas era un hombre de mediana edad, de cabello blanco y ojos hundidos. Observó a la divina doncella de las 7 estrellas y chasqueó los labios. Si puedo usarte como un horno humano, podría romper mis grilletes y entrar en el gran escenario del vacío. En ese momento, la mirada del hombre de mediana edad se hizo más intensa. Ni lo pienses. La divina doncella de las 7 estrellas apretó los dientes y formó varias señales con las manos. Un hermoso loto púrpura apareció de repente entre sus cejas y su aura se elevó en línea recta. Solo se detuvo cuando alcanzó el punto crítico de la etapa del gran sabio. ¿Una técnica secreta para aumentar tu fuerza? El hombre de mediana edad se burló. Jeje, quiero ver cuánto tiempo puede durar esta técnica secreta. Aunque la fuerza de la doncella divina de 7 estrellas había aumentado enormemente, el hombre de mediana edad no tenía miedo en absoluto. Incluso si ella aumentara su cultivo, la doncella divina de 7 estrellas, como mucho, estaría a la par con él. Y estas técnicas secretas para aumentar el cultivo también solían causar una carga extremadamente grande en el cuerpo. Con el tiempo, incluso podían afectar la base y ser contraproducentes para el cuerpo. Por lo tanto, el hombre de mediana edad no estaba preocupado. Al oír esto, la divina doncella de las 7 estrellas permaneció en silencio. Su figura desapareció directamente de donde estaba, como si nunca hubiera existido. El hombre de mediana edad frunció el ceño levemente y quedó un poco aturdido. Ya no podía sentir el aura de la doncella divina de las 7 estrellas. Zumbido.
De repente, 12 pilares de luz violeta se alzaron en diferentes direcciones y rodearon al hombre de mediana edad. Rápidamente emitieron un denso gas violeta, aislando la visión y el sentido espiritual del hombre de mediana edad. ¿Qué es esto? El hombre de mediana edad finalmente se dio cuenta del peligro y se puso alerta. N/O/Bel/B/A/IN.C/OM. ¿Pensabas que estaba usando una técnica secreta? La fría voz de la divina doncella de las 7 estrellas sonaba desde todas las direcciones. Era imposible saber su ubicación exacta. Tonto, esta es mi verdadera fuerza. Tan pronto como terminó de hablar, el hombre de mediana edad sintió que un par de ojos se abrían lentamente frente a él, y parpadearon con una extraña luz violeta. Técnica ocular. Aunque el hombre de mediana edad ya había mantenido una vigilancia completa y no tenía ningún defecto, desafortunadamente, una técnica ocular no requería ningún defecto para funcionar. Incluso alguien tan fuerte como el hombre de mediana edad quedaría aturdido temporalmente. Estallido. En medio de la niebla violeta, una corriente de energía espiritual atravesó de repente el aire y se precipitó sobre el hombre de mediana edad. Si no fuera por su poderoso cuerpo, este ataque por sí solo lo habría herido gravemente. Antes de que el hombre de mediana edad pudiera reaccionar, otra corriente de energía espiritual atravesó el cielo sin previo aviso. A partir de la batalla de hace un momento, la doncella divina de las 7 estrellas ya se había dado cuenta de que no podía luchar contra el hombre de mediana edad en combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, decidió utilizar una técnica ocular para complementar el ataque furtivo de su dominio. En la actualidad, este método resultó ser muy útil. Golpeó al hombre de mediana edad hasta que casi no pudo defenderse. Capítulo 198. Este es el final. Las técnicas oculares eran una de las técnicas más universalmente peligrosas. Esto se debía a que las técnicas oculares de alto nivel podían funcionar incluso con oponentes perfectos. En otras palabras, convertían a los perfectos en imperfectos, haciéndolos imposibles de defender. Uno tenía que saber que en una pelea entre cultivadores de alto nivel, el más mínimo descuido resultaría en la muerte, y mucho más en peleas que involucraban técnicas oculares. Luo Yuan ahora estaba en una situación en la que podría morir en cualquier momento. Antes de esto, Luo Yuan siempre había pensado que era invencible contra cualquiera bajo el escenario del gran vacío. Solo ahora se dio cuenta de que había sido absurdo pensar eso. Esto se debió a que había sido completamente incapaz de contraatacar desde el principio hasta el final. Ni siquiera pudo encontrar el verdadero cuerpo de la doncella divina de las 7 estrellas. Solo podía permitir que su oponente lo atacara continuamente mientras él esquivaba miserablemente. Noz, él, B/invertida. Maldita sea. Escupiendo una bocanada de sangre, todo el rostro de Luo Yuan instantáneamente se puso pálido como el papel. Después de haber sido atacado repetidamente, incluso alguien tan fuerte como Luo Yuan encontraba cada vez más difícil resistir los ataques. Si esto continuaba, probablemente sería golpeado hasta la muerte tarde o temprano. En ese caso, solo puedo usar ese movimiento. Tomando una respiración profunda, Luo Yuan se mordió la lengua y quemó su esencia de sangre. Retumbar. De repente, fue como si alguien hubiera encendido unos petardos mientras el cielo y la tierra temblaban furiosamente. Inmediatamente después, uno no pudo evitar sentir que una existencia aterradora y represiva había despertado y descendido a este espacio temporal. Al sentir esta aura, todos los expertos de la etapa Gran Sabio que los rodeaban revelaron expresiones de sorpresa y sintieron que sus corazones palpitaban. General Luo, el General Luo está usando el cuerpo santo Asura. Gritó un experto del mundo Asura familiarizado con Luo Yuan. ¿Qué? ¿No es esa la técnica suprema del primer anciano? Otro experto del mundo Asura también intervino con una expresión de asombro. De hecho, lograron obligar al general Luo a usar este movimiento. Parece que esa mujer está muerta. Al mismo tiempo, Luo Yuan escupió otra bocanada de sangre. Su rostro se puso aún más pálido, pero sonrió. Aunque es solo una proyección del cuerpo santo Asura, es suficiente para lidiar contigo. Estallido. Casi en el momento en que la proyección del cuerpo santo Asura descendió, los 12 pilares de luz violeta no pudieron resistirlo y explotaron. La niebla violeta también se disipó, revelando a la doncella divina de las 7 estrellas. ¿Qué es esto? La expresión de la divina doncella de las 7 estrellas cambió ligeramente. Estaba conmocionada y desconcertada. Una figura enorme flotaba sobre la cabeza de Luo Yuan. Tenía miles de metros de altura y no parecía ni humana ni bestia. Parecía digna.
Lo más importante es que, en la visión de la divina doncella de las 7 estrellas, esa enorme figura contenía una energía espiritual ilimitada. Ya había superado el alcance de la etapa del gran sabio y era muy superior a ella. En este punto, parece que ya no puedo usarte como horno humano. En este punto, contenerse no sería diferente que cortejar a la muerte. Matar. Luo Yuan señaló con el dedo al aire. El cuerpo santo Asura sobre su cabeza emitió de inmediato miles de rayos de luz que se dispararon hacia la doncella divina de las 7 estrellas. Al ver esto, la divina doncella de las 7 estrellas se retiró apresuradamente, tratando de esquivar esas luces. Desafortunadamente, todavía estaba un paso demasiado tarde. Fue envuelta por la luz y se congeló en el lugar. Ark. La doncella divina de 7 estrellas dejó escapar un gemido ahogado cuando se dio cuenta de que había perdido el control de su cuerpo. Al ver que el ataque del cuerpo santo Asura estaba a punto de aterrizar, la doncella divina de las 7 estrellas no tuvo tiempo de pensar demasiado. Toda la energía espiritual en su cuerpo se condensó y luego llamas púrpuras ardieron en sus ojos, atravesando el vacío y atravesando a Luo Yuan. Por otro lado, Luo Yuan inmediatamente sintió como si hubiera sufrido un fuerte golpe y casi se desmayó. Incluso el cuerpo santo Asura se vio afectado y su ataque también se debilitó enormemente. Incluso los grilletes de la doncella divina de las 7 estrellas se habían aflojado, lo que le dio la oportunidad de recuperar el aliento. Por lo tanto, en el momento en que cayó el ataque, la doncella divina de 7 estrellas también logró levantar un escudo de energía espiritual. Auge. Las dos energías espirituales chocaron y la doncella divina de las 7 estrellas salió volando de inmediato. Su aura cayó en línea recta, pero no murió. Después de eso, el cuerpo del santo Asura también se convirtió en motas de luz y desapareció lentamente. Aunque Luo Yuan no dudó en usar su carta de triunfo y había convocado una proyección del cuerpo santo Asura, la doncella divina de 7 estrellas aún pudo luchar contra él hasta la muerte gracias a su técnica ocular. Maldita sea. Nunca imaginé que sería tan difícil tratar con ella. Limpiándose la sangre de la comisura de la boca, la expresión de Luo Yuan era ligeramente siniestra. Nunca había imaginado que la divina doncella de las 7 estrellas fuera tan poderosa. Especialmente esos ojos suyos, lo hicieron sufrir mucho. Si no hubiera usado con fuerza el cuerpo santo Asura, incluso sus cenizas habrían sido esparcidas. Aún no ha terminado. La divina doncella de las 7 estrellas sonrió. Estaba a punto de quemar su vida y atacar de nuevo cuando una mano la detuvo de repente. Está bien, déjame el resto a mí. ¿Quién eres? La doncella divina de 7 estrellas estaba ligeramente aturdida mientras miraba al joven de túnica blanca que había aparecido repentinamente frente a ella. Después de todo, nunca antes un hombre le había dicho a la doncella divina de 7 estrellas que se detuviera. Oh. Qin Hue se rascó la cabeza y respondió con seriedad. Puedes llamarme Qin Hue. Incluso con su vasta experiencia, la doncella divina de 7 estrellas todavía quedó aturdida instantáneamente cuando vio la apariencia de Qin Hue. Si Qin Hue no fuera más que un chico guapo, a la doncella divina de 7 estrellas tal vez no le habría importado. Pero Qin Hue era diferente. Además de su apariencia incomparablemente hermosa, también tenía un temperamento indescriptible de la cabeza a los pies. Era como un inmortal que había descendido al mundo mortal, insondable y que hacía que la gente quisiera adorarlo. Ten cuidado. Justo cuando Qin Hue estaba pensando, la niña de repente le recordó. La doncella divina de 7 estrellas de repente recuperó el sentido y gritó. Morir. A lo lejos, la expresión de Luo Yuan era siniestra. Lanzó un puñetazo y una gran energía espiritual golpeó instantáneamente a Qin Hue. Estallido. Con un fuerte estallido, la energía espiritual causó estragos al pasar como una espada, dividiendo el espacio en innumerables pedazos. Si se tratara de cualquier otro experto de la etapa gran sabio, probablemente resultaría gravemente herido. Sin embargo, Qin Hue permaneció en su lugar como si nada hubiera pasado. Volteó la cabeza confundido, como si no entendiera lo que estaba pasando. Por otro lado, aunque Luo Yuan no entró en contacto directo con Qin Hue, la reacción de este golpe le hizo vomitar sangre por la boca y la nariz. Los huesos de todo su cuerpo se agrietaron y se rompieron. Había perdido por completo su capacidad de luchar. Parece que ni siquiera tengo que hacer nada. Qin Hue se encogió de hombros. La divina doncella de 7 estrellas. ¿Qué acaba de pasar? ¿Realmente causó tal reacción contra Luo Yuan sin depender de nada más que su cuerpo físico? Además, Luo Yuan ya estaba en la cima de la etapa del gran sabio. ¿Qué tan fuerte era este hombre? ¿Estaba en el primero o segundo reino de la etapa del gran vacío?
La doncella divina de 7 estrellas encontró esto bastante absurdo. ¿Desde cuando apareció un experto en la gran etapa del vacío en el reino de los profundos misterios? Y lo que era aún más absurdo era que esta persona era un hombre. A Qin Hue no le importaba en lo más mínimo. En cualquier caso, Luo Yuan ya había perdido su fuerza de combate. Ahora era el momento de que se ocupara de los demás. Pronto, Qin Hue dio vueltas alrededor de este espacio temporal. Sin importar cuán fuertes fueran esos expertos de la etapa del gran sabio, básicamente todos fueron golpeados uno tras otro sin ninguna capacidad de resistencia. Ni siquiera pudieron escapar. No mucho después, solo quedaba el experto del escenario del gran vacío del mundo Asura. Quizás fue porque la batalla era demasiado intensa, el experto del gran escenario del vacío en realidad no se había dado cuenta de la conmoción aquí. En cualquier caso, Qin Hue no planeaba matar a la otra parte. Después de todo, la razón por la que había actuado no era porque no pudiera soportar la injusticia, sino que simplemente quería encontrar las coordenadas específicas del mundo central espiritual. Dado su cultivo y estatus, tal vez este experto en la etapa del gran vacío lo sabía. Pensando así, Qin Hue ya no dudó y se lanzó directamente a la batalla. Al fin y al cabo ya era hora de que acabara con todo esto. Auge. Qin Hue extendió sus 2 palmas blancas impecables y recibió y anuló fácilmente los ataques de ambos lados. Terminemos esto aquí, dijo el anciano de la izquierda. Capítulo 199. Pistas. Terminemos esto aquí, dijo el anciano de la izquierda. Los dedos de Qin Hue se movieron levemente, aplastando los ataques de ambos lados. Se paró en el medio y dijo con indiferencia. Al ver esto, el director del instituto y el experto del mundo Asura se quedaron atónitos y mostraron expresiones en blanco. No podían entender de dónde había saltado Qin Hue. Sin embargo, ambos estaban bastante en guardia y creían que la otra parte estaba ayudando a su oponente. Después de todo, ¿cómo podría alguien que podía resistir tan fácilmente sus ataques ser una persona común y corriente? Entonces, los dos inconscientemente preguntaron, ¿quién eres tú? Al oír lo que dijo la otra parte, ambos se quedaron aún más perplejos. ¿Qué estaba pasando? ¿Esta persona no era un aliado de mi oponente? Qin Hue colocó sus manos detrás de su espalda y dijo con indiferencia. Entre todos los expertos enviados por el mundo Asura esta vez, tú deberías ser el más fuerte, ¿verdad? Al escuchar esto, Luo Jie frunció el ceño ligeramente y parecía bastante vigilante. De hecho, él era el experto más fuerte que había invadido el reino de los profundos misterios esta vez, pero el reino de los profundos misterios no tenía solo un experto en la gran etapa del vacío. ¿Qué estaba pasando ahora? Al mismo tiempo, el director del instituto suspiró aliviado. Mientras la otra parte no ayudara a su oponente, todo estaría bien. ¿Qué pasa con Luo Yuan y los demás? Solo en ese momento Luo Jie se dio cuenta de que las personas que habían venido con él habían desaparecido. No hay necesidad de buscarlos. ¿Ya están muertos?, preguntó Qin Hue con indiferencia. ¿Qué? Luo Jie se alarmó e inmediatamente extendió su sentido espiritual para buscarlos. Desafortunadamente, no pudo encontrar nada. Noz, el, B barra invertida. ¿Tantos expertos de la etapa del gran sabio fueron asesinados en tan poco tiempo? A Luo Jie le pareció increíble. Por supuesto, ese no era el punto principal. El punto principal era que uno de ellos era el hermano menor de Luo Jie. ¿Lo hiciste?, preguntó Luo Jie, que estaba escondido debajo de la armadura. Así es. Qin Hue asintió sin ocultar nada. Estás cortejando a la muerte, dijo la proyección mientras Qin Hue agarraba su cabeza. Luo Jie no pudo contener su ira mientras su energía espiritual aumentaba. Por un momento, estuvo en un estado magnífico. Grieta. Cuando Luo Jie liberó toda su energía espiritual, la armadura que cubría su cuerpo inmediatamente se agrietó y se cayó, revelando el corpulento cuerpo en su interior. En este momento, Luo Jie había atravesado con fuerza el primer reino del gran escenario del vacío y entró en el segundo reino. Al presenciar esta escena, la expresión del director del instituto cambió ligeramente. Resultó que Luo Jie había estado ocultando su fuerza todo el tiempo. Todos ustedes tendrán que morir, dijo fríamente Luo Jie. ¿Es esta tu carta del triunfo? Qin Hue no parecía sorprendido e incluso estaba un poco decepcionado. Incluso podría matar instantáneamente al emperador de la noche eterna, que estaba en el quinto reino de la etapa del gran vacío, y mucho menos a un experto del segundo reino. Además, el emperador de la noche eterna poseía 2 tipos de energía espiritual. No era un experto común en la etapa del gran vacío del quinto reino. En comparación, Luo Jie simplemente no valía la pena mencionarlo.
HMPH, deja de intentar actuar de manera misteriosa. Luo Jie inmediatamente hizo circular su energía espiritual y corrió hacia Qin Hue. Quería que este joven desvergonzado pagara el precio. Sin embargo, antes de que Luo Jie pudiera moverse más, Qin Hue ya había aparecido frente a él como un fantasma. Sus 5 delgados dedos ignoraron directamente toda defensa y agarraron su cuello. Luo Jie abrió la boca y se dio cuenta de que no podía moverse. Incluso su energía espiritual había perdido la conexión. Era como si todos los meridianos de su cuerpo hubieran sido sellados y no pudieran usarse. La proyección quedó desconcertada. Incluso si su oponente estaba en el tercer reino de la etapa del gran vacío, era imposible para él sellar todos sus meridianos en un período de tiempo tan corto, ¿verdad? ¿Podría ser que el joven frente a él fuera un experto en el cuarto o incluso el quinto reino de la etapa del gran vacío? ¿Eso es todo lo que tienes? Qin Hue curvó los labios y se burló. Frente a Luo Jie, la apariencia de Qin Hue lo hacía parecer excepcionalmente delgado y débil, como si pudiera ser derrotado con un solo golpe. Pero en este momento, Qin Hue había reprimido a Luo Jie con un solo movimiento, formando un marcado contraste entre sus habilidades. Del otro lado, la directora del Instituto Semi-Inmortal miraba en estado de shock, sin poder creer lo que veía. De principio a fin, no había podido entender los movimientos de Qin Hue. Y ahora, inexplicablemente, Qin Hue había dejado a Luo Jie congelada en su lugar. ¿Era este realmente el mismo experto del mundo Asura contra el que ella estaba luchando hace un momento? ¿Había un error en alguna parte? ¿Sabes algo sobre el mundo central espiritual? Qin Hue no tenía prisa por matar a Luo Jie, pero preguntó, ¿mundo central espiritual? Luo Jie quedó atónito y reveló una expresión en blanco, como si no supiera de qué estaba hablando Qin Hue. Qin Hue frunció el ceño e inmediatamente utilizó la técnica de búsqueda del alma sin dudarlo. No tenía ningún interés en decir tonterías con Luo Jie. Después de un tiempo, Qin Hue arrojó casualmente a Luo Jie, quien ahora tenía un alma de esencia gravemente herida, y cayó en pensamientos profundos. De hecho, Luo Jie no sabía de la existencia del mundo central espiritual. Sin embargo, gracias a los recuerdos de Luo Jie, Qin Hue se enteró de que había innumerables expertos en el mundo Asura. Además, estos expertos estaban divididos en más de 10 ejércitos y cada ejército era responsable de diferentes mundos. Por lo tanto, era normal que Luo Jue no supiera de un mundo que no habían logrado invadir hace miles de años. Parecía que Qin Hue necesitaba hacer personalmente un viaje al mundo Asura. Qin Hue cayó en pensamientos profundos. En la actualidad, el mundo Asura debería ser el único lugar con información sobre la ubicación exacta del mundo central espiritual. Qin Hue no quería seguir quedándose en este mundo donde los hombres eran inferiores a las mujeres. Aunque las reglas de este mundo no lo afectarían en absoluto, aún quería regresar, ya que había vivido en el mundo central espiritual durante 10 años. Su hermano mayor, sus discípulos y su mascota estaban todos allí, así que ¿cómo podría abandonarlos? Un mayor. En ese momento, la directora del instituto dio un paso adelante con cuidado y expresión vacilante, temiendo enfadar accidentalmente a Qin Hue y terminar como Luo Jie. ¿Qué pasa? Qin Hue estaba desconcertado. ¿Puedo matarlo? El director del instituto señaló a Luo Jie, que estaba inconsciente. En ese momento, el alma de esencia de Luo Jie resultó gravemente herida. Era la mejor oportunidad para matarlo. Si no fuera por Qin Hue, el director del instituto habría tomado la iniciativa hace mucho tiempo. Qin Hue. Sí, dijo Qin Hue mientras ponía los ojos en blanco. En cualquier caso, Qin Hue ya había buscado en su alma, por lo que este tipo era inútil para él. Gracias. Al oír esto, la directora del instituto se llenó de alegría. Inmediatamente formó una espada con su dedo y cortó la cabeza de Luo Jie. Con un sonido de PFFT, a Luo Jie, que tenía el alma de esencia gravemente herida, le cortaron la cabeza. Después de eso, la directora del instituto usó su energía espiritual para destrozar su alma de esencia. Hasta su muerte, era probable que Luo Jie ni siquiera supiera lo que estaba pasando. Después de eso, el director del instituto volvió a inclinarse. Gracias por ayudarnos, señor. Si no fuera por Qin Hue, con la verdadera fuerza de Luo Jie habría podido causar un desastre en todo el reino de los misterios profundos. En cuanto a la directora del instituto, ella definitivamente habría sido la primera en sufrir la peor parte y habría muerto. Era cierto que Qin Hue era un hombre y los hombres eran inferiores aquí. Sin embargo, con su fuerza, ¿qué importaba si era un hombre?
Sin embargo, el director del instituto no pudo imaginarse cuándo había aparecido una existencia tan poderosa en el reino de los profundos misterios. Ella tampoco sabía que Qin Hue había venido de otro lugar. Sí. Qin Hue asintió y no dijo nada más. Levantó la mano, abrió el espacio temporal y salió volando. Todos se miraron y rápidamente siguieron detrás, sin atreverse a hablar en absoluto. La actuación de Qin Hue hace un momento los había conquistado por completo. Básicamente, la situación era similar a la de los hombres orgullosos que se sometían a una belleza incomparable después de que ella revelara un encanto incomparable frente a ellos. Era solo que sus géneros habían sido intercambiados. Cuando Qin Hue y los demás salieron del espacio temporal, la guerra en el exterior básicamente había terminado. Sin los expertos de Saint Stage, el resto del ejército mundial Asura era fácil de manejar. Además, después de presenciar cómo Qin Hue destruyó la ciudad con un solo golpe, ¿cómo podrían esos guerreros del mundo Asura tener aún el ánimo para seguir luchando? Ya habían superado las expectativas al no huir. Capítulo 200. Aprovechado. Con el último experto del mundo Asura asesinado, también llegó el final de esta guerra. Antes de esto, nadie hubiera imaginado que la guerra dimensional que determinaba la supervivencia del reino de los profundos misterios terminaría de una manera tan inesperada. Después de comprobarlo, descubrieron que el total de bajas de todos los cultivadores de su lado ni siquiera había llegado a 100. Era simplemente increíble. Había que saber que incluso una guerra entre dos facciones de nivel medio produciría más bajas que esta. Era simplemente inconcebible que una guerra dimensional tuviera semejante resultado. En otras palabras, las luchas que habían soportado, las convocatorias que habían publicado y los cultivadores que habían movilizado habían conducido a una guerra que no era diferente a una pelea entre niños. Y todo esto fue por culpa de Qin Hue. Confiando en su propia fuerza, cambió el rumbo y salvó el reino de los profundos misterios. De lo contrario, con la fuerza actual del reino de los misterios profundos, era absolutamente imposible para ellos derrotar a los invasores del mundo Asura. Cuando Qin Hue salió volando del espacio temporal, todo el lugar quedó en un silencio incomparable. Todos lo miraban con ojos de adoración, como si estuvieran mirando a un dios y no se atrevieran a profanarlo en lo más mínimo. Entre ellos, el que tenía los sentimientos más complicados no era otro que Su Li. Originalmente, había adivinado que Qin Hue probablemente era un experto en la etapa del gran sabio. Pero ahora parecía que Qin Hue probablemente había superado la etapa de gran sabio. Aunque no sabían lo que había pasado en ese espacio temporal, todos habían presenciado cómo Qin Hue sacaba a los demás en menos de 15 minutos después de entrar. Incluso un idiota podría entender lo que estaba pasando. ¿Estás bien? A Qin Hue no le importó la mirada de todos. Se acercó a Su Li y le preguntó con una sonrisa. Los expertos máximos del reino de los misterios profundos se miraron entre sí y decidieron quedarse donde estaban, sin seguir a Qin Hue. Estoy bien. Su Li se quedó atónita por un momento antes de decir con una mirada halagada. Qin Hue se sentía bastante impotente ante esto. Por eso también no estaba dispuesto a revelar su fuerza, porque una vez que revelara su fuerza, a las personas que lo rodeaban probablemente les resultaría difícil aceptarla y cambiar su comportamiento hacia él. Incluso si todavía los tratabas como amigos, no podían evitar sentirse inferiores. Después de todo, este era un mundo de cultivación. En comparación, los tipos despiadados como Bai Yi y Long Zhen no tenían tantas cargas. Por eso Qin Hue decidió quedarse en la secta de la montaña Xuanye y nunca se fue. No sabía que eras tan poderoso. Después de dudar por un largo tiempo, Su Li no pudo evitar decir. Ahora que pensaba en cómo había salvado a Qin Hue antes, le pareció gracioso. ¿Por qué alguien tan fuerte como él necesitaría su ayuda? Sí. Qin Hue asintió y miró a lo lejos. Ya es hora de que me vaya. ¿Eh? ¿A dónde? Su Li quedó atónito. Jeje, me olvidé de decirte que no pertenezco a este mundo. Qin Hue sonrió. ¿Qué? Los ojos de Su Li se abrieron de repente y se reveló una expresión de sorpresa. Pero pensándolo bien, si Qin Hue venía del mundo exterior, eso explicaría por qué era tan poderoso. Además, durante el tiempo que había estado en contacto con Qin Hue, había sentido que sus acciones eran algo extrañas. No parecía ser tan débil como otros hombres. Antes, debido a que tenía prisa por viajar al lejano oriente, Su Li no le prestó mucha atención, pero ahora, se había convertido en una evidencia poderosa. Entonces, ¿por qué nos ayudaste? Qin Hue se quedó atónito. Reflexionó un momento y dijo. Porque este grupo de demonios también invadió mi mundo. Ya veo. Su Li comprendió. ¿Estás regresando a tu propio mundo? ¡No!
Qin Hue dijo significativamente. Voy al mundo Asura. Su Li se sorprendió al oír esto. ¿Mundo Asura? Ese lugar debe ser muy peligroso, ¿verdad? Uno es peligroso para mí. Qin Hue se encogió de hombros. Pero si quiero regresar a mi mundo, tengo que pasar por allí. Ya veo. Entonces te deseo un buen viaje. Tomando una respiración profunda, Sully dijo con una expresión complicada. Como cultivadora itinerante, Sully había presenciado innumerables separaciones de vida y muerte, pero esta vez, tenía un sentimiento indescriptible sobre esta separación. Sí. Asintiendo con la cabeza nuevamente, Qin Hue sacó un anillo de almacenamiento y dijo. Esto es para ti. ¿Qué es? Desconcertada, Sully tomó el anillo de almacenamiento y lo barrió con su sentido espiritual. Inmediatamente, su rostro se llenó de sorpresa. No puedo soportar esto. En este anillo de almacenamiento se almacenaban todo tipo de tesoros raros y recursos de cultivo. Todos ellos eran de alta calidad. Eran suficientes para que una persona común pudiera cultivar desde la etapa amarilla hasta la etapa santa. ¿Cómo podría Sully aceptar tesoros tan valiosos? Cógetelo. No te preocupes, los demás no lo notarán. Acababa de obtener este anillo de almacenamiento del Luogie. En cualquier caso, ya había recolectado una gran cantidad de recursos de cultivo para Baiye cuando saqueó al clan espiritual. Por lo tanto, no fue un gran problema para él darle este anillo de almacenamiento a Sully. Además, había utilizado deliberadamente su energía espiritual para aislar este espacio para que el mundo exterior no se enterara. De lo contrario, sería inevitable que la gente tuviera algunos pensamientos siniestros. Pero, sin peros. Qin Hue interrumpió directamente a Sully con un gesto de la mano. No quieres quedarte en el escenario supremo para siempre, ¿verdad? Sully se quedó instantáneamente sin palabras y no sabía qué responder. De hecho, ¿qué cultivador no quería hacerse más fuerte? Después de un largo silencio, Sully se preparó y dijo. En ese caso, gracias. Al ver que Sully lo aceptaba, Qin Hue se sintió bastante satisfecho. Luego voló y se preparó para irse. De los recuerdos de Luogie, Qin Hue ya había aprendido dónde estaba la grieta espacial. Después de atravesarla, también planeó cerrarla. Después de arrasar el mundo Asura, ya no deberían tener fuerzas para invadir este lugar nuevamente. Espera. Antes de que pudiera terminar de hablar, Qin Hue interrumpió repentinamente a Wu Ying. Apretando los dientes, Sully de repente llamó a Qin Hue. ¿Algo más? Qin Hue giró la cabeza inconscientemente. Al instante siguiente, los labios de Sully atacaron su rostro de repente. En un instante, Qin Hue se quedó atónito. ¿Qué estaba pasando? Incluso la detonación del mundo del infierno por parte del emperador de la noche eterna no tuvo un impacto tan grande en él. Sin esperar a que Qin Hue reaccionara, Sully ya se había dado la vuelta y se había ido volando. Qin Hue. Todos estaban desconcertados. Por un momento, olvidó quién era y dónde estaba. Pero, olía bien. N/O/Bel/B/A/Om. Sully no podía considerarse una belleza incomparable, pero tenía cejas afiladas, ojos brillantes y un espíritu heroico, que era el tipo de Qin Hue. Si no estuvieran en el reino de los profundos misterios, Qin Hue podría haberlo considerado. Esperar. Qin Hue de repente recuperó el sentido. ¿Se aprovecharon de mí ahora mismo? Después de todo, en este mundo, los hombres eran los sumisos. Si eso sucediera en el mundo central espiritual, sería como si un hombre besara a la fuerza a una mujer. Olvídalo, olvídalo. En cualquier caso, no era un hombre de este mundo, por lo que no se sintió aprovechado. Al ver a Sully irse gradualmente, Qin Hue retiró la mirada y luego voló hacia la grieta espacial. Esos expertos del reino de los profundos misterios no sabían lo que Qin Hue quería hacer. No se atrevieron a decir nada y tampoco se atrevieron a seguirlo. Solo pudieron permanecer obedientemente en su lugar. Ayúdame a cuidar bien a esa mujer. Antes de irse, Qin Hue transmitió su voz con su energía espiritual. La mujer de la que hablaba era naturalmente Sully. ¿Sí? El director del instituto asintió. No mucho después, Qin Hue recorrió miles de kilómetros y llegó a la zona fronteriza del reino de los misterios profundos. Como estaban cerca del vacío, cada borde del mundo contenía diversas tormentas y turbulencias. Incluso los expertos de Supreme Stage serían arrastrados si fueran descuidados. En el mejor de los casos, sus cimientos se tambalearían y, en el peor, morirían. Es por esto que el mundo Asura había creado una grieta espacial aquí, dificultando que otros la descubrieran. El precio era que, si se encontraban con alguna circunstancia especial, fácilmente se produciría una turbulencia espacial y el pasaje espacial colapsaría.
En aquel entonces, cuando los cultivadores del mundo Asura invadieron el mundo central espiritual, fue precisamente porque Long Zen había avanzado al nivel del gran sabio que se habían creado muchas anomalías. Por eso el pasaje espacial se había derrumbado, lo que provocó que su ejército sufriera grandes bajas.